5. Si está ahí, dígame amén. Amén. Aleluya. Tome su Biblia en su mano y diga conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Y yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Todo lo que ella dice que yo soy. Y yo tengo todo lo que ella dice que yo tengo. Todo lo que ella dice que yo tengo. Entonces yo puedo hacer grandes cosas. Porque si ella dice, acontecerá. Todo lo que ella dice. Amén. Aleluya. San Juan capítulo 16. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Aquí habla Jesús. Aquí está hablando Jesús. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Padre, yo te doy gracias por la unción de tu Espíritu Santo, que me capacita en esta tarde para enseñarle a tus hijos tu palabra, no con humana sabiduría, sino por medio de tu Santo Espíritu. Y entiendo, Señor, que tú vas a abrir sus entendimientos, tú vas a abrir sus oídos espirituales y vas a traer comprensión de tu palabra para que ellos puedan crecer, avanzar e ir a niveles más altos de los que tú quieres que ellos vayan. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de avance, de crecimiento y de poder ver todas las cosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús después que Él resucita de entre los muertos. Dice que el día de Pentecostés el Espíritu Santo es enviado a la tierra. Y en ese momento, cuando Él es enviado a la tierra, dice que la gente se llenó de lo sobrenatural. ¿Qué fue lo sobrenatural? Dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas espirituales. Y en ese momento, además, se levantó el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés. Se levanta el apóstol Pedro dando un mensaje, enseñando al respecto de lo que había acontecido ese día. Y él cita la profecía dada por Joel en el capítulo 2, donde dice que en los últimos días iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne.
y vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar, vuestros ancianos iban a tener sueños, y sobre toda carne iba a ser derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y Él vino a la tierra con propósitos. Diga conmigo, propósitos. El Espíritu Santo nos lleva, ¿cierto?, a cumplir lo que Dios planeó para nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Cuando la Biblia dice, Él enviará el Consolador, otro, igual a mí. Esa palabra otro está hablando de una persona con las mismas características de Jesús. Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. Acabamos de leer eso, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene las mismas características de Jesús. O sea, es un consejero, es un amigo, es un intercesor, es alguien poderoso que vino a vivir dentro de nosotros y a habitar y a venir sobre nosotros para ayudarnos a cumplir la obra del Señor aquí en la tierra. Por eso nosotros podemos ser agradecidos a Dios por el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos alabando colectivamente al Señor, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta. Y muchas personas reaccionan al poder. Como yo danzo, otros corren, otros ríen, otros se alegran, otros gritan. Porque hay una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta porque el Espíritu Santo está vivo y la iglesia de Dios, del Dios vivo, está viva. Nosotros debemos ser alegres, debemos alegrarnos en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Es una vida gloriosa, es una vida poderosa, la que hoy nosotros vivimos en Cristo. Aleluya. Y aquí cuando nosotros estamos leyendo el versículo de San Juan, capítulo 16, dice que el Espíritu Santo convencerá, diga conmigo, convencerá al mundo de pecado, de juicio. Dice que convencerá al mundo de pecado. La palabra que usó el apóstol Juan para escribir en el griego convencerá viene de la palabra griega elecho. Diga conmigo, elecho. Esa es la palabra griega que usó el apóstol Juan para escribir convencerá. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo fue escrito en hebreo, y tenemos diccionarios bíblicos que nos hablan de los significados de las palabras originales. Entre más conocemos del griego, más vamos a conocer la profundidad de lo que se estaba hablando. Diga, profundidad. Cuando nosotros mencionamos la palabra original en el griego, queremos darle una profundidad a la enseñanza. Queremos darle más revelación a la enseñanza. ¿Por qué? Porque las palabras son ricas en gramáticas. Las palabras son ricas en sinónimos. Por lo tanto, si nosotros conocemos la palabra original, vamos a conocer realmente en profundidad lo que estaba queriendo decir la palabra. En este momento que estamos estudiando la palabra, Él convencerá que la palabra que estábamos leyendo, que es el hecho, esta significa exponer o condenar. Él convencerá, el hecho es exponer, condenar. Y en términos jurídicos, esta palabra, el hecho, que es exponer, condenar, se usa cuando una persona está siendo investigada para recibir un juicio. Entonces la persona, cuando está siendo investigada para recibir un juicio, ella va a recibir o ser liberta o ser condenada. Entonces, cuando Pablo está usando la palabra convencer, que es el hecho, está diciendo que el Espíritu Santo es la persona que va a estar en este proceso para convencer al hombre de pecado. En este periodo
que Él tiene la posibilidad de escoger, el Espíritu Santo está listo para convencer, para influenciar a esa persona para que reciba la salvación. Por eso que nosotros cuando vamos a evangelizar, o cuando estamos orando por un familiar, o cuando estamos hablando con alguien que no conoce a Jesús, el Espíritu Santo está convenciendo a la persona para que no vaya a juicio, para que no vaya a muerte. Por eso Él convencerá al mundo de pecado. Hay un proceso que la persona aún puede ser salva, porque la salvación es por la fe en Jesús. La salvación no es por el buen comportamiento que yo tenga. La salvación está relacionado a la fe en Jesús. Y nosotros inmediatamente en el capítulo 2, cuando Pedro predica después del día de Pentecostés, la gente escucha el discurso y la gente es convencida de pecado. Y le dicen a Pedro, ¿qué haremos entonces, Pedro? Y Pedro le dice, arrepentíos y conviértanse de su pecado. Y dice en Hechos capítulo 2, del verso 23 en adelante, que 3000 personas se convirtieron. Esa es una obra del Espíritu Santo. Nosotros hacemos nuestra parte. Pedro habló, Pedro le mostró que ellos habían crucificado a Jesús. Pedro le mostró que habían matado al Rey de la Gloria. Pero inmediatamente el Espíritu Santo estaba ahí convenciendo, llevándolo al entendimiento que estaban errados para recibir la salvación. ¿Y qué pasó? 3000 se convirtieron. Pero ese convencimiento, que es la palabra, el hecho, en el versículo 10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo también convence al hombre de justicia. Diga, de justicia. Y aquí ya está hablando del hombre nacido de nuevo. Aquí cuando habla la palabra, la misma palabra hablada, la techu, está hablando de convencimiento como un abogado que trata de convencer a la persona, de mostrar lo que esa persona es ahora. El convencimiento de justicia es lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, que hoy en Cristo Jesús somos la justicia de Dios. Amén. Y para eso está el convencimiento que nosotros debemos entender que ya no somos pecadores, que ya no somos personas que a Dios no les interesa, sino que somos personas que somos justicia de Dios. Amén. Él convence al hombre de justicia. Él convence, el Espíritu Santo, el que convence al hombre, lo influencia para hacerle entender que hoy tiene una posición privilegiada delante del Padre. El convencimiento de justicia es demasiado importante en este tiempo. El hombre vive lejos del Señor, llega al Señor con muchos problemas, llega al Señor lejos del pacto, lejos de la alianza, muchas veces con problemas familiares, problemas de educación, problemas financieros. Esa persona muchas veces viene herida por maltrato de palabras, por maltrato familiar, por rechazo de personas que amó y no lo tomaron en cuenta. La gente llega con muchos problemas en su mente. Llega Jesús, el Espíritu Santo lo convence que necesita salvación. Recibe la salvación. Llega el Señor. Él comienza a entender que ahora es hijo de Dios, que es más que vencedor. Se le empieza a hablar de fe, que sus palabras tienen poder, que lo que diga va a acontecer. Le empezamos a hablar de oración, que todo lo que pida va a recibir. Que todo lo que
les comenzamos a enseñar que Él tiene autoridad para echar fuera a los demonios. Pero si esa persona, les enseñamos todo eso, pero si esa persona no entiende que fue hecho la justicia de Dios, que fue puesto en una posición privilegiada, sin una conciencia de pecado, de inferioridad, de injusticia, sino que hoy se puede acercar confiadamente al trono de la gracia, que hoy ya no es un gusano, que ya no es una persona que fue rechazado por sus padres, que no sirve para nada, que ya cuando la persona empieza a entender que ya no es esa persona inferior, esa persona que no tenía sueños por causa de que muchas palabras de destrucción fueron lanzadas a su mente, a su corazón. Esa persona, para salir de eso, tiene que entender que es la justicia de Dios. Tiene que entender que en Cristo Dios lo puso en una posición de privilegio, donde Él ya no es un pecador, sino que Él es un hijo de Dios. Cuando Él entiende que ya no es un pecador, que no es una persona inmerecida, que no sirve para nada, que es un que fue rechazado, que era pobre, que no tenía sueño, cuando esa persona entiende que eso ya quedó atrás. Por eso que cuando leemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Él dice que en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. Y el verso 21 dice: el que no conoció pecado, pecado se hizo por nosotros, para que en Él fuésemos hechos la justicia de Dios. Si nosotros no entendemos lo que es la justicia de Dios, difícilmente vamos a tener una oración efectiva. Difícilmente vamos a ejercer fe y las cosas van a suceder. Difícilmente vamos a ver la gloria de Dios en nuestras finanzas, en nuestra familia. Difícilmente vamos a comprender cómo vivir una vida de victoria y siendo más que vencedores. Hay gente que se decepciona y dice: yo oré, yo declaré y no pasó nada. Cuando la persona dice ya no pasó nada, es porque no entendió que era la justicia de Dios. Porque antes en el mundo nada acontecía. Antes sin Cristo las cosas iban de mal en peor. De repente no iba bien, de repente no iba mal. Y llegamos al cristianismo y si venimos con esa misma mentalidad de inferioridad, porque la mentalidad de inferioridad te pone siempre en una posición de derrota. Siempre dice: me va a ir mal, porque si me va mal, ya dije que me va a ir mal. Y si me va bien, bueno, fue suerte, me fue bien. Esa mente de inferioridad es la que traemos del mundo, es la que traemos de este sistema, de este mundo. Pero el Señor, lo primero que restaura con el Espíritu Santo, Él convencerá. Él nos convencerá de justicia. El Espíritu Santo nos empieza a convencer que ahora somos más que vencedores, que hoy podemos pedirle algo al Señor y Él nos escucha. La posición de la justicia de Dios es la posición perfecta que hoy tengo delante del Señor, sin senso de culpa, ni miedo, ni condenación. Me siento seguro ir donde el Padre. No me siento poca cosa, no me siento inferior. Cuando vamos al Padre no podemos ir con miedo. Cuando vamos al Padre vamos con osadía. Vamos con seguridad.
con confianza. Si nosotros no tenemos aún ese pensamiento, voy a ir a Dios, si yo pienso así, voy a ir a Dios y a lo mejor Él me escucha. Quizá Él me va a responder de la oración que le pedí. O si no, voy a ir donde el pastor para que Él ore por mí y ore por mi situación. Ese pensamiento es un pensamiento de una persona que no ha renovado la mente. Recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos renovar nuestra mente. No podemos seguir pensando como personas inferiores, como personas que están lejos de pactos y lejos de una alianza. No podemos seguir pensando con mediocridad, pensando si Dios me escucha. Eso todavía indica que en tu mente no hay claridad de lo que tú eres. ¿Están acá? Segunda de Corintios. Cinco 17. Cuando un cristiano tiene revelación de estas cosas, los problemas no lo van a alejar de la iglesia. Sino que al contrario, los problemas te van a acercar más a la iglesia. Porque la solución está en Cristo, no lejos de Él. Lejos de Él estamos abriendo puertas para que el diablo venga a matar, a robar y a destruir. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. Pastor, pero yo me siento que soy el mismo que era antes. Pero imposible que sea el mismo si está en Cristo. Amén. Porque usted fue hecho una nueva criatura. De hecho, que si usted intenta realizar las cosas que hacía antes, que eran contra de la palabra, ya no le va a gustar. No van a ser agradables. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Su naturaleza cambió. Estábamos sin Cristo bajo una naturaleza de muerte. Hoy somos una nueva criatura. Nuestra naturaleza cambió, mudó. Fuimos hechos nuevos. Entonces, cuando yo entiendo que fui hecho nuevo, yo debo entender lo que dice Pablo en el versículo 21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La gente cuando escucha esa palabra justicia de Dios se imagina inmediatamente juicio, condenación, cielo, infierno, y nada que ver. Está hablando de una nueva posición. Está hablando que en Él fuimos en Él hechos la justicia de Dios. O sea que yo tengo una posición privilegiada delante del Padre. Yo me puedo acercar a Él y decirle: Abba, Padre, papito querido. Yo puedo acercarme a alguien, sé que Él me escucha. Yo no me puedo acercar a Dios diciendo:
yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no sirvo para nada, pero aún así, Señor, en toda mi pobreza, en toda mi situación, en toda mi maldición, en todo mi sufrimiento, yo me acerco a ti a ver si me escuchas. Esa es una oración de un no creyente. Porque un no creyente está en esa posición. O sea, alguien que no tiene a Cristo en su corazón está en una posición de condenación, de inferioridad, de maldición, de pobreza, de muerte. Una persona que no tiene a Cristo está en una posición de inferioridad, una posición lejos de Dios. Nosotros sabemos que existe lo frío y lo caliente, lo amargo y lo dulce, y lo injusto y pecador. Son dos cosas diferentes. Yo soy justo o yo soy pecador. Si yo soy pecador, estoy diciendo que aún no creo en Jesús como Señor y Salvador. O sea, pastor, que nunca voy a pecar. No estoy diciendo eso. Porque perfecto vamos a ser en el cielo. Pero un pecador practica el pecado. Un cristiano no practica el pecado, sino que peca de accidente. Peca por accidente, no porque quiere pecar. Por eso primera de Juan capítulo 1 versículo 9 le escribe Juan a la iglesia: si pecares, si pecares, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es el propiciador, es el que está a nuestro favor. Él es nuestro intercesor. Si pecares, abogado tienes para con Dios a Jesucristo el justo. Pero un pecador no tiene abogado. Un pecador peca y peca y sigue pecando. Y el único que puede convencerlo de pecado es el Espíritu Santo. Cuando un cristiano le está predicando, el Espíritu Santo lo está tratando de convencer para que él se convierta y salga de las tinieblas y venga a la luz. Salga de esa posición de pecador y venga a la posición de justicia de Dios. Y el Espíritu Santo es el que está convenciendo al cristiano que ya no es un tonto, un miserable, un rechazado, un mediocre, sino que el Espíritu Santo está convenciéndonos a través de los dones ministeriales, a través de la predicación, nos está convenciendo día a día que nosotros somos la justicia de Dios y que hoy tenemos una posición privilegiada delante del Padre y nos podemos acercar a Él con toda confianza, como un hijo se acerca a su papá. Por eso que la obra del Espíritu Santo es importante, convenciendo al pecador de su pecado y convenciendo al cristiano que ya es hoy justicia. Porque si el cristiano va a la iglesia, se congrega todos los domingos, fielmente da su diezmo y su ofrenda, pero no tiene claridad que es justicia de Dios, eso que hace no le sirve de nada. Porque va a seguir siendo pobre, miserable, porque si tú eres lo que piensas. Tú eres lo que piensas. Hay un proverbio que dice que tú eres lo que piensas. Y si tú te sigues mirando como poca cosa, que yo no puedo, que para mí es difícil, que yo soy tonto, que yo soy burro, que yo no entiendo, que a mí nada me resulta, que yo soy pavo, que mi mamá me rechazó, que nadie me quiere, todos me odian, que yo soy tonto, que yo no sé trabajar, a mí me sale todo mal y que yo todo lo que hago es mal. Si yo sigo pensando así, estoy pensando como un
como una persona que no ha entendido sobre la justicia y que no ha sido convencido de la justicia de Dios. Hasta que yo me convenza que soy justo. Cuando yo me convenzo que soy justo, voy a poder practicar lo que Pablo dice en Romanos 5:17. Sin antes entender mi posición en el reino, sin antes yo entender quién yo soy en Cristo, mi posición como justicia de Dios, mi vida siempre va a ser llena de malos resultados. Pero cuando yo entiendo quién soy en Cristo, mi posición de justicia, mi posición que hoy tengo delante del Padre, mi vida no va a ser más la misma. Vamos a profundizar más. Vamos al libro de Romanos. Este es un tema que parece tan simple, pero la iglesia en general no sabe que es justicia de Dios. Por eso que tú hablas con muchos cristianos y dicen: aquí estoy mal, aquí estoy en la prueba, aquí estoy como un peregrino sufriendo para Cristo, a ver si sucede algo, quizás me va a ir bien, soy un pobre, un desventurado, pero igual, si Dios me deja, aunque sea en el cielo barrer, voy a ser feliz. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras estúpidas de falta de conocimiento, sin comprender la justicia de Dios? Y esos creyentes andan así, falsa humildad, los humildes falsos. ¿Cómo está? Peregrino en Cristo, estoy peregrinando. Estoy en los sufrimientos. Por eso dice: piden y no reciben, porque piden mal. No saben pedir, porque piden con inferioridad. ¿Sabe lo que primero pasó cuando cayó de la posición de justicia Adán? Se escondió. Tuvo vergüenza, tuvo miedo, tuvo condenación. Adán era justo. Adán tenía una posición privilegiada delante de Dios, podía hablar sin miedo, sin condenación con el Padre, conversaban, Él le puso los nombres a cada animal, Dios se los trajo y Él le puso nombre a cada animal. Él tenía una conversación privilegiada con el Padre, tenía intimidad con el Padre, conversaban, no había ningún problema entre ellos. Pero inmediatamente que el hombre cae, se esconde, se avergüenza, tiene miedo, y el Padre lo buscaba y él escondido. La pérdida de la justicia te deja inferior, te tiene avergonzado delante del Padre, andas con miedo de Dios. Ay, estoy con miedo de Dios, por eso no voy a la iglesia. Eso no es entender la posición, quién tú eres. Cuando uno entiende lo que es en Cristo, tu vida de fe va a cambiar, tu vida de oración va a cambiar, tu vida de influencia va a cambiar. Pero hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar y entender nuestra posición de justicia, vamos a marcar el paso en esta sociedad. No vamos a ganar a nadie para Cristo, vamos a ser pobres, mendigos, que no vamos a tener nada que dar a nadie, solo dar pena. Solo dar pena y solo estar dame, deme. Una persona que está en un nivel de inferioridad solo te quiere que le den y no hace nada, no da nada.
no siembra nada, quiere solo que le dé, y se termina esclavizando del que le den. Así le pasó a Israel. Estaban acostumbrados a que le den, eran esclavos que le daban. Cuando Dios los sacó de la esclavitud, los llevó al desierto, Él empezó a Dios a decirle que iban a reinar, que iban a entrar ahí, que iban a tener su tierra prometida, y cuando iban a entrar todo era de ellos, la tierra que es la mana, leche y miel es tuya, todo es tuyo. Yo te saqué de Egipto con prodigio y milagro para hacerte entrar a la tierra prometida, la cual yo juré a tu padre que la había de dar. Y los bendecidos tenían mente de esclavo, mente de inferioridad, mente de pecador, y que decían: nosotros no podemos vencer, somos como una langosta pequeña, somos tan pequeñitos, no vamos a poder destruir a esos gigantes de Amalek. Ellos son grandes gigantes llenos de corazas. Nosotros somos como unas pequeñas langostinas. Mente de inferioridad, mente de no conocer la justicia de Dios, de no conocer quiénes son ni al Dios que sirven. Amén. Cuando tú entiendes al Dios que tú sirves, cuando tú entiendes dónde Cristo te colocó hoy, no fue por tus obras, fue por la obra consumada de Él en la cruz. Fue porque Él lo quiso así y nos puso y nos estableció como justicia de Dios para romper, para avanzar, para conquistar, para hacer milagros, para hacer prodigios, maravillas, para conquistar naciones, para imponer las manos por los enfermos y ser sanados, para resucitar muertos, para hacer cosas gloriosas. Dios los sacó de Egipto para que entraran en la tierra prometida, rompieran, destruyeran a los gigantes, y ellos: no sirve, yo soy muy pequeñito, nosotros vamos a morir, nos van a destruir. Así hay muchos cristianos hoy sufriendo, porque no entienden lo básico, no entienden que son justicia de Dios. No entienden que sus oraciones son poderosas para cambiar naciones, ciudades, países. ¿Quién soy yo para orar y que Dios haga algo por mi país? ¿Quién más que usted, justicia de Dios? Tiene una posición privilegiada delante del Padre. Usted puede ir como Adán iba al principio, hablaba con Él sin miedo, sin culpa, sin inferioridad, en completa confianza, sabiendo que Dios lo escucha y responde. ¿Será que Dios me escucha? Tiene mente de pollo, entonces aún no tiene la mente de justicia. Aún el Espíritu Santo no ha logrado convencerlo que es justicia. Aún se sigue viendo mediocre, que no puede, que es inferior, que mi mamá nunca pudo, que mi papá nunca pudo, que mis abuelitos que murieron nunca pudieron. Yo tampoco voy a poder. Usted fue hecho nueva criatura. Usted tiene el ADN del reino. Usted tiene el ADN del reino. Yo, sí, usted. ¿Y por qué? Por fe, porque creyó en Cristo. Es un regalo, es una dádiva. Usted no tiene que pagar para ser justo. Usted no tiene que pagar para hacer la justicia de Dios. Usted solamente es porque usted cree en Cristo Jesús. Usted es la justicia de Dios. Y si es la justicia de Dios, usted puede acercarse al Padre y pedirle cualquier cosa y Él le responde. Pablo fue aquel que enseñó sobre la justicia de Dios. Y él tenía muy claro que hoy era la justicia. Sabía que él tenía una posición privilegiada delante del Padre, sin miedo, sin culpa, sin condenación. Por eso él siempre decía: soy más que vencedor. Por eso él decía: todo lo puedo en Cristo.
Y cuando estudiamos la vida de Pablo, por todas las misiones que él pasó, no fue fácil. Perseguido, azotado, encarcelado. Pero él nunca desistió de entender quién él era. Y fue el apóstol que más iglesias y líderes influenció en su tiempo. Hasta hoy sus escritos nos bendicen y nos fundamentan día a día. Él vivió situaciones duras, difíciles, pero eso nunca lo hizo salir de quien él era. Los problemas no pueden traer tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Tú no te puedes identificar por el problema. Vienen los problemas, ay, yo no soy nadie, ay, qué difícil, ay, esto no puedo. Eso es identificarte con los problemas. Cuando los problemas vienen, tú tienes que identificarte con Cristo y decir ante todas estas cosas, soy más que vencedor. Voy a salir adelante porque soy hijo de Dios, voy a orar y Dios me va a responder. Voy a avanzar porque Dios es conmigo, Él es mi motor, Él es mi fuente de inspiración. ¿De quién temeré? Temeré del gobierno, de resoluciones del gobierno, temeré de lo que estoy viendo. No. No tenemos espíritu de miedo, tenemos espíritu de osadía, de poder, de dominio propio. Podemos vivir una vida de osadía, de lo sobrenatural. Amén. Pero para eso yo tengo que entender quién soy en Cristo. Diga, yo soy. Diga, yo soy. Yo soy la justicia de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando uno entiende eso, querido, cuando uno entiende eso, las cosas cambian. Las cosas cambian. Tú te levantas en la mañana y dices, yo soy la justicia de Dios, ¿de quién temeré? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Entendiendo todo esto, yo puedo leer y entender con claridad Romanos 5:17. Si yo no entiendo esto, yo no saco nada con decirte que si tuvieras fe le diría a esa montaña que se mueve. Porque al ratito estaría diciendo, no creo que se mueva. Porque ¿quién soy yo para que se mueva? No creo que pide ora por un trabajo y después dice, ¿quién soy yo para recibir el trabajo? Yo no soy nada. Pide una casa y después dice, ¿y quién soy yo para tener una casa? Pide un auto y dice, ¿y quién soy yo para tener un auto? Pide una bicicleta y dice, ¿quién soy yo para andar en bicicleta? Pide un buen reloj, ¿quién soy yo para andar con un buen reloj? ¿Quién soy yo para tener un tablet? ¿Quién soy yo para viajar a una conferencia? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para tener una iglesia y predicar? ¿Quién soy yo? Si usted piensa así, hermano, está en una posición que no es la posición que Cristo conquistó por usted en la cruz del Calvario. El precio fue muy alto, más para ti y para mí fue gratis. Pero no porque fue gratis podemos no valorar lo que Él hizo. Fue gratis para nosotros, pero fue un alto precio el pagado. Por eso no porque fue gratis me llegó con gratuidad, a mí no lo puedo valorar. Porque hay gente que cuando se lo dan gratis no valora
pero cuando paga lo valora porque ahí está sacando de su dinero. Entonces cuando es gratis, fue gratis, no lo valora. No sea así con las cosas de Dios, porque fueron gratis, de gracia. No tome usted, no puede usted no tomarlo con la seriedad y no tener valor a lo que Cristo hizo, porque fue gratis para usted, pero para Él fue un alto precio. Fue mucho el precio pagado para que fuésemos hechos. Dice que el que no conoció pecado, Él nunca pecó. Al que no conoció pecado, Él nunca pecó. Pero Dios lo hizo pecado para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Pero Él se hizo pecado. Él pagó un alto precio para que nosotros gratuitamente recibiésemos de la gracia, del don de la justicia. Porque la justicia es un don, es gratuito. No pagamos, pero Él pagó algo. Cuando entendemos eso, nosotros vamos a salir de la mediocridad y vamos a vivir como Pablo dice en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en el cielo por uno solo. Eso dice. Porque algunos dicen, no, cuando yo vaya al cielo voy a reinar. No, hermano, ya va a estar el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, Dios. Usted no tiene que, hermano, va a reinar sobre él. Ya está el Rey allá. Dice, reinarán en vida. Y lo dice Pablo en vida para que no haya ningún cristiano tan espiritual que dice, yo reinaré en el cielo. Aquí tiene que reinar. Y cuando hablamos de reinar en vida, ahí usted va a entender que es un rey y una reina en vida. Yo no soy un rey, yo no soy una reina. ¡Pare de hablar eso! Entienda que es justicia de Dios. Entonces cuando usted reina en vida, usted reina sobre su vida, no sobre la vida de los otros. Cuando dice Pablo reinaremos, reinamos en nuestra vida. Y cuando hablamos de reinar en nuestra propia vida, cuando hablamos de reinar en nuestra propia vida, no vamos a aceptar enfermedad, miedo, escasez, destrucción en mi vida y en mi familia. Amén. Voy a usar mi autoridad para reinar en vida. Próximo domingo vamos a hablar de autoridad. Pero no puedo hablar de autoridad sin entender que somos justicia. Reinamos en vida. Las cosas externas no pueden manejar tu vida. Tú manejas y diriges tu vida en Cristo. La enfermedad no te puede quitar la vida. Tú le dices a la enfermedad, tú no te perteneces a este cuerpo, porque por la llaga de Jesús estoy sano. La escasez económica no puede reinar tu vida. Tú dices, yo soy suplido con todas bendiciones, nada faltará. Cuando tú reinas, nunca te va a faltar trabajo, al contrario, te van a promover. Cuando tú reinas, tú vives en victoria todo el tiempo. Cuando tú reinas, la enfermedad no prevalece en tu cuerpo. Cuando tú reinas, los que están a tu lado viven en sanidad porque tú pones las manos y la enfermedad sale. Cuando tú reinas, tú estás orando por tu vida y por los otros y tú ves cómo las cosas acontecen.
Cuando tú reinas, tú puedes transformar tu nación para que el diablo no la destruya más. Cuando tú reinas sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos la justicia de Dios. Y reinaremos en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Don, regalo, justicia. Justicia, posición correcta delante de Dios, sin miedo, sin senso de inferioridad y condenación delante del Padre. Tú le pides y Él te escucha. Tú tienes autoridad para lo que tú digas acontezca. Por eso que para la mente religiosa es difícil entender. Ay, ustedes son los que dicen y las cosas acontecen. No, nosotros somos de los que dice la Biblia, que lo que digamos va a acontecer, pero no somos de esos. Somos los de la Biblia, porque entendemos que somos justicia de Dios y que la Biblia dice que si tú dices, eso acontecerá. Y que si le dijera a ese monte, el monte se moverá. Yo soy los de la Biblia. Y yo sé que yo hablo y las cosas acontecen. ¿Por qué? Porque yo sé que fui trasladado del reino de las tinieblas y puesto en el reino de su amado Hijo, donde hoy aquí soy la justicia de Dios y aquí puedo reinar sobre toda situación adversa que quiera venir contra mí. Yo puedo decir, Padre, yo no acepto destrucción, yo no acepto pérdida, no acepto escasez, porque en mi posición en Cristo yo reino. El diablo no puede reinar en mi metro cuadrado. En mi metro cuadrado yo reino y establezco el reino del cielo aquí en mi vida para vivir una vida victoriosa, lleno de abundancia, lleno de gloria, lleno de poder. Pero yo soy el que establezco los límites. Yo soy el que reino y pongo los límites para que el diablo no pueda hacer nada contra mi vida. Y eso es lo que le ha costado a la iglesia entender. Porque cuando la iglesia entiende lo que es justicia de Dios, se va a alegrar, va a danzar, va a correr. ¡Wow! Va a influenciar a millares de personas para mostrar lo que hoy es en Cristo. Aleluya. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. ¡Wow! Al que no conoció pecado, pecado se hizo por nosotros para que en él fuésemos hechos la justicia de Dios. Para reinar en vida, para vivir en victoria, para hablar y las cosas acontezcan, para pedir y las cosas sucedan, para influenciar a millares y millares de personas, para imponer las manos y estos sean sanados, para resucitar muertos. Aunque le vienen cosas mortíferas, nada te acontecerá. ¿Por qué? Porque eres la justicia de Dios. Tienes una posición privilegiada, sin culpa, sin miedo, sin condenación, sin senso de inferioridad ante el Padre. Todo lo que tú le pides te lo recibe. ¿Por qué? Porque es tu papá y tú eres su hijo y hay confianza en Él. Él te guía, tú lo miras. Y tu vida comienza a avanzar, a multiplicarse y a vivir en la gloria y en lo sobrenatural. Porque los apóstoles vivieron en lo sobrenatural, porque sabían lo que eran en Cristo.
Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino para todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos ¿qué? ¿Nosotros qué éramos antes? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Justos. ¿Cuándo somos justos? ¿Cuándo somos la justicia de Dios? El día que recibiste a Jesús como Señor y Salvador personal. Y empezaste a venir a la iglesia y el Espíritu Santo te empezó a convencer de la justicia. Y empezaste a orar de a poquito, empezaste a declarar la palabra de a poquito, empezaste a hacer las cosas de a poquito, empezaste a ver que las cosas resultan. Y empezaste a crecer en justicia. Somos todos justos, pero podemos crecer en el conocimiento de la justicia. Y a medida que escuchamos estas predicaciones ungidas que vienen de Dios para edificar a la iglesia, crecemos en lo que es justicia de Dios, y eso nos hace tener osadía, valentía, intrepidez. Eso nos hace más valientes, más osados. Vamos al trono con alegría, con valentía a pedirle algo al Señor. Hay un problema y no nos hundimos, vamos y oramos. Con valentía, sabiendo que Él me escucha. Y no nos frustramos, no somos frustrados. El mundo vive en frustración, las cosas no le resultan. Nosotros no somos frustrados, somos exitosos en Cristo. Tenemos que tener paciencia, sí. Creer, sí. Orar, sí. Declarar, sí. Vivir la vida de Cristo, sí. Y las cosas van a acontecer. Todo va a acontecer. Amén. Lo que hemos creído, hablado y declarado, y creído, hablado y declarado, creído, hablado y declarado, creído, hablado y declarado, creído, todo va a acontecer. No somos frustrados, somos más que vencedores. Aleluya. Aleluya. Con esa conciencia, cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay otra versión de la traducción lenguaje actual, la TLA. La TLA dice así: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Se acabó. Con Dios no hay problema, porque cuando viene el problema tú se lo entregas a Él y se acabó el problema. Son tantos mis problemas, son sus problemas, a usted los carga.
Sí, son mis problemas. ¿Cuántos problemas que tengo? ¿Sí? ¿Y qué hago con sus problemas? Ahí no puedo dormir, porque toda la noche pienso cómo voy a hacerlo y no sé qué hacer. ¿Y usted quiere ser libre de los problemas? Sí, obvio, pastor, quiero ser libre. Entonces entrégueselo a Él y descanse. Descanse a Él que está. Duerma tranquilo en la noche. ¿Cómo se hace eso, pastor? Confíe en Él. Entréguele su problema a Él y descanse porque Él lo arregló. Yo no soy nada. Ya vamos a tener que enseñarle justicia de Dios. Venga acá. Diga yo soy. 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 La justicia de Dios. Y por eso nada faltará. Y lo que yo necesite se lo pido a Él. Y Él me ayuda. Porque Él me ama. Porque soy en Cristo. La justicia de Dios.